Amigos, una vez más nos encontramos reunidos en una encrucijada de esperanza y desesperación. En cada rostro se refleja la mezcla de sueños y temores que nos une en este momento crucial. El pueblo venezolano acudió ayer a las urnas con sus voces anhelando ser escuchadas, su deseo de cambio palpable. Cada voto emitido fue un grito de esperanza, una súplica por un futuro diferente. Sin embargo, al salir el sol esta mañana, una sombra escalofriante cae sobre sus aspiraciones. La luz del amanecer no pudo disipar la oscuridad que se cierne sobre nuestra nación. Los resultados, o debería decir las cifras fabricadas, presentadas por el régimen de Maduro, son poco menos que una broma cruel. Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales. La ira se mezclan en las calles, donde la gente expresa su frustración y su dolor. De datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Son nuestras armas más poderosas. La lucha por la libertad, por la justicia, por una Venezuela libre de tiranía, arde con más fuerza que nunca. Los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Integración social los habían llevado al límite, creando un caldo de cultivo para la desesperación y la resistencia. Sin embargo, en medio del miedo palpable, había un atisbo de esperanza desafiante, una chispa de fe en un futuro mejor. Largas filas serpenteaban alrededor de los colegios electorales, un testimonio de la fe inquebrantable en el poder de las urnas, una muestra de la determinación del pueblo. Abuelas que habían soportado penurias inimaginables estaban hombro con jóvenes votantes primerizos, sus rostros grabados con una potente mezcla de ansiedad y determinación, unidos por un mismo deseo de cambio. Por un breve momento pareció como si la voluntad colectiva del pueblo pudiera ser suficiente para vencer la maquinaria de la opresión, como si su voz pudiera finalmente ser escuchada. Pero los dictadores, ellos siempre tienen un plan, siempre encuentran una manera de mantener su control, de silenciar las voces de aquellos que buscan justicia y libertad. A medida que llegaban los primeros informes, la tensión en el aire era palpable. Comenzó a surgir un patrón escalofriantemente familiar, uno que ya habíamos visto antes. Los colegios electorales en los bastiones de la oposición se quedaron convenientemente sin papeletas, dejando a muchos sin poder votar. A los observadores internacionales
esas almas valientes que se atrevieron a dar testimonio, se les negó el acceso a centros de conteo clave, aumentando las sospechas de fraude. Los medios de comunicación estatales, el portavoz del régimen, pregonaban inverosímiles declaraciones de victoria, antes incluso de que se contara el último voto, creando una atmósfera de incredulidad. Luego vino el anuncio oficial, tan absurdo como predecible, confirmando lo que muchos temían. Maduro, el dictador que ha llevado a su país a la ruina, se adjudicó una victoria aplastante, una vez más. Las cifras, cocinadas en las oscuras cocinas de su sistema corrupto, desafiaban toda lógica, toda razón, toda evidencia, pero eran presentadas como la verdad absoluta. Pero nosotros, amigos míos, sabemos la verdad. Sabemos que detrás de la cortina de humo, el fraude sigue siendo el mismo. Seamos claros, las dictaduras y las elecciones libres y justas son conceptos mutuamente excluyentes. Son agua y aceite, fuego y hielo. Creer que un régimen construido sobre la base del miedo y la represión permitiría jamás una expresión genuina de la voluntad popular es abrazar un peligroso engaño. Sus tácticas son tan antiguas como cínicas: controlar los medios de comunicación, silenciar la disidencia, manipular el proceso electoral y, cuando todo lo demás falla, recurrir al fraude descarado. Operan en las sombras, sus acciones envueltas en un velo de engaño y propaganda. Pero la verdad, como un persistente rayo de luz, tiene una forma de atravesar incluso los rincones más oscuros. Imaginen un partido de béisbol donde el árbitro es también el lanzador, el receptor y todo el equipo contrario. Este es el absurdo de lo que se hace pasar por elecciones bajo una dictadura. El campo de juego está inclinado, las reglas están amañadas, el resultado está predeterminado. Sin embargo, no podemos sucumbir al cinismo o a la apatía. Hacerlo sería abandonar a los millones de venezolanos que anhelan un futuro mejor. Debemos seguir arrojando luz sobre su difícil situación, amplificando sus voces, responsabilizando al régimen de Maduro por sus crímenes. La tragedia de Venezuela no se limita a sus fronteras. Es un crudo recordatorio de que en este mundo interconectado, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. El silencio de la comunidad internacional, la ensordecedora falta de acción significativa, envalentona a dictadores y déspotas en todo el mundo. ¿Dónde están las voces de condena desde los pasillos del poder? ¿Dónde están las sanciones que realmente muerden? ¿Los esfuerzos diplomáticos que van más allá de la retórica vacía? El pueblo venezolano se merece algo mejor, y el mundo también. A pesar de los obstáculos aparentemente insuperables, el espíritu de resistencia en Venezuela arde con fuerza. Desde las calles de Caracas hasta los pueblos más remotos, hombres y mujeres valientes siguen alzando la voz contra la tiranía. Estudiantes, profesores, médicos, enfermeras, ciudadanos de a pie transformados en héroes extraordinarios. Su valentía frente a la brutal represión es un testimonio del indomable espíritu humano, un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un mañana mejor. Amigos míos, la lucha por la libertad no es un deporte para espectadores. Silencio es igual a complicidad. Todos debemos alzar nuestras voces al unísono, exigiendo el fin de la dictadura de Maduro y el regreso a la democracia en Venezuela. Contacten con sus funcionarios electos, utilicen el poder de las redes sociales, apoyen a las organizaciones que trabajan incansablemente para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. El camino a seguir será largo y arduo. Habrá reveses, momentos de desesperación, momentos
en los que la oscuridad parezca envolvente, pero nunca, jamás debemos perder la esperanza. El espíritu humano, impulsado por un deseo inquebrantable de libertad, es una fuerza más poderosa que cualquier dictador, cualquier ejército, cualquier arma. El pueblo venezolano ha demostrado una y otra vez su resiliencia, su valentía, su inquebrantable fe en un mañana mejor. Es nuestro deber, nuestra obligación moral, estar a su lado, hombro con hombro, hasta el día en que la esperanza se convierta en realidad. Sí se puede.